Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que te encuentres, que la paz del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos. Bueno, hermanos, les presento a mi hermanita, a Rocío Campos. Rocío, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a Dios. Este, Me siento contento, me siento que es un momento adecuado de que el Señor nos puso en esta situación, de aprovechar de que estás aquí. No te juzgo y no te critico, al contrario, me da gusto y quiero aprovechar. Y cuando te miré y tocamos el tema con Alejandro, se me vinieron muchas memorias y especiales tuyas y de tu hermanito. ¿Verdad? Como cuando te miro y miro a tu papá, tienen la misma sonrisa, ¿verdad? Y eso me recuerda mucho de ustedes, porque Jorgito y tú, tienen la misma sonrisa. Pero yo, cuando te miré, me recordé a estos bailarines, ¿verdad? Que todo el tiempo andaban bien, bien alegres, sonriendo y bailando y brincando. Y yo decía, estos no se cansan. No, hasta ahorita. Pero ¿sabes qué trabajo le dejaron a tu papá y a tu mamá? Mucho. De que ahora él es el bailarín y es el alegre. Le dejaron mucho trabajo, Rocío. Gracias a Dios, ¿verdad? Te digo que te extraño. Quiero, no digo que a Jorgito también, porque le digo Jorgito, porque así le dicen su papá y su Yeah. mamá. Pues yo también le digo de cariño Jorgito, ¿ah? Porque los estimo y los quiero como a tu hermana Andrea, ¿verdad? Estamos creciendo juntos aquí en el ministerio, Yeah. ¿verdad? Yo recuerdo que tu hermana Andrea pues estaba bien pequeña, ¿verdad? Y pues ya se convirtió en toda una mujercita, ¿ah? Para la gloria de Dios. Y yo recuerdo en los inicios, te recuerdo Rocío, te recuerdo a Jorgito, la entusiasma, la alegría, la gente que llevaban, a los jóvenes que llevaban, ¿verdad? Entonces son las memorias que se me vinieron y todo eso y al verte hoy me dio gusto. Y mis preguntas que yo tengo para ti es de que, ¿qué te dio por acercarte a Dios? Pues siempre cuando fui creciendo era depresiva y tenía mucho coraje, rencor y no sabía de dónde me salía. Y yo sé que dicen que la rabia es para animales, pero yo decía, yo eso siento. Am, Nunca me acordaba mucho de mi niñez, nomás me acordaba de, antes de ir al retiro, pues, Sí, me acordaba desde los 5 o 6 años y para adelante. Antes de eso yo quería hacer memoria y nunca me podía acordar. Pero yo me acuerdo como viviendo en San Francisco. ah, Me acuerdo que íbamos a la iglesia, pero era como de tradición, no era ah, como ahora que uno está entusiasmado, ¿cómo se dice? Like, enthusiastic para entusiasmado, ir, y que uno alaba ahora a Dios que ya lo conoce, nomás era de tradición. no de En- conversión. Íbamos a la iglesia y pues salíamos y íbamos a las fiestas. Ah, y pues yo me acuerdo, crecí en una familia donde tenía familiares que eran pandilleros. Muchas veces, yo me acuerdo, tengo memorias de, yo tenía 11 años, mi primer vez que alguien me ofreció cristal. Drogas. Ya. Y yo decía, like, no, ¿qué es eso? Porque pues nunca las había visto ni en la casa de nosotros. Era siempre con familiares. Um, y empezó un coraje, no sabía de dónde me estaba saliendo. Y yo me acuerdo que siempre eran como pensamientos de Suicidas. suicidas ya. Y cuando iba a la escuela también, yo me acuerdo que me decían pocha. O me hacían burla porque a veces mi papá nos dejaba en la troca del trabajo y decía, hey, your dad's Mexican, o así por ser mexicanos. Ya, Nos decían wetback, de muchas cosas, cherry pickers. ya. Y uno pensaba que no era, Dañino o malo. sí, pero cuando la gente nos decía, like, hey, es bullying, Ya. dice, te están haciendo Burla. burla.
uno va aprendiendo que, hey, pues, ¿qué está pasando? So, de todo eso empecé corajuda, me peleaba con hombres, like, nunca buscaba pleito con mujeres porque decía, no, estas me las... Chingo de volada. Yeah, like, yo necesito a alguien que de verdad se ponga al tú por tú conmigo. Y una de las peleas que más me acuerdo era, yo soy nacida en San Francisco, y mi abuela vivía mucho de parte de la familia de mi mamá allá en San Francisco, so yo siempre iba de la casa de mi papá aquí en Hayward a San Francisco. Mi niñez siempre fue San Francisco y Hayward y siempre eran los dos lugares. Y una vez mi abuelito me dijo, hey, ve y cómprame cigarros. Y nos salimos a comprárselos. Y en eso que vienen tres muchachos y nos empiezan a gritar. Tenía familiares que eran de pandillas y ellos decían, pues a ellos no los encontramos, ahora siguen ustedes. Y me acuerdo que nomás corríamos y esa vez miraron que éramos hembras y no les importó. Ellos querían pelear de todos modos. Y gracias a Dios, Dios sabe por qué hace las cosas. Ese día llegó un señor y paró, pero yo decía, dang, like, esto no es una vida que yo quiero. Pero de allí empezó más coraje contra las pandillas porque yo decía, no es algo que yo quiero. Y empecé a buscar a Dios porque yo decía, estoy cansada, ya estaba cansada. Nunca le preguntaba a Dios por qué, sino que yo le decía, sácame de esto, like, no quiero. Desde que yo me acuerdo, nunca le preguntaba por qué a mí. Yo me acuerdo desde chiquita también mi abuelita decía, Dios sabe por qué. So, siempre me enseñé a no preguntarle por qué yo. Okay. Y ahí empezó mi curiosidad de ir a buscar a Dios en la iglesia. Okay. ¿Y lo encontraste? No como yo pensaba. Okay. Fui a la iglesia, me juzgaban por la forma que me vestía. Cantaba en el coro y empecé con el grupo de jóvenes y me empezaban a decir cosas. Salí un tiempo, iba a consejeros en la escuela también porque yo decía, something's wrong with me, algo tengo, no estoy bien, a lo mejor algo está en mi cabeza. Pero en verdad yo creo que lo empecé a de verdad sentirlo, creo a los 15 años, porque veníamos de México en carretera. Nosotros nos gustaba ir manejando de aquí de California a México y veníamos de venida. Y la van en la que íbamos era una classic van de las grandes, y nos volteamos. Se ponchó la llanta. Yo me acuerdo que yo miré a mi papá en el espejo y mi papá es moreno. Se le hizo su piel bien clara y yo dije, algo está pasando. Sí. Se me hace que éramos 5, 6, 7, como 8 en la van y me quité el cinturón y yo sabía que algo iba a pasar. Se atoró el rim en el pavimento. Okay. Y la van se volteó 2 veces. Y yo me acuerdo que cuando en el aire yo volteé a taparle la cabeza a mi primo. Él tenía 5 años en ese tiempo. Wow. Y allí fue cuando yo dije, Dios existe porque estamos vivos. Porque cuando yo volteé a ver donde yo iba sentada, estaba un pedazo de la van atorada ¿En la banqueta? No, en la silla donde yo estaba. Wow. Y yo dije, dang, si yo me hubiera quedado ahí sentada, no hubiera Chío ni Rocío como... Wow, Rocío. Yeah. Wow. So ahí fue cuando empezó un poquito de, ok, Dios existe. Dios está vivo. Yeah, pero eso fue a mis 15 años. A los 16 todavía me salía de la casa. Yo les decía a mis papás, hey, me voy a salir en la noche, y no me creían, y sí, me iba. Y yo me iba y regresaba, y un día, creo que era septiembre 14 del 2010, me estaban regañando adentro de la casa y llega un hermano de mi papá
Y le dice, hey, ¿qué está pasando? Y le empecé a decir y me dice, hey, hay un retiro este fin de semana. Dice, vamos. Pero yo lo miré y le dije, hey, yo voy. Pero él a mí no me había preguntado, la invitación era para una hermana de mi mamá. Ok. Ella le dijo, si va Rocío, yo voy. Y yo fui la que me fui y ella se quedó. Wow. Pero yo lo miré como, me voy a ir el fin de semana y no tengo que ver a mis papás porque me habían castigado según Ok. esa semana. Yo fue cuando empecé a ir, fui septiembre 17, 18 y 19 del 2010. Y ahí en verdad encontré a Dios. Lo sentí, pues. Amén, sí, sí. Ya. Ya abriste tu corazón. Yeah. ¿Y por qué? Es que yo ya estaba cansada de la vida. Yo tenía mucho coraje, yo miraba muchas cosas. Mi papá es uno de 9 hombres y 5 hembras. Y mi mamá es la mayor en su familia. Pero yo me acuerdo de cosas cuando vivíamos en la 14 en San Francisco. Mi papá siempre tenía a sus primos ahí, a hermanos, a amigos. Y yo crecí mirándolos a todos. Miré muchas cosas que dicen que una niña no debería haber visto. No solamente en casa, sino por fuera, en las fiestas. Y yo decía, esto no es felicidad. Y cuando fui al retiro yo dije, pues de aquí soy. Me gustó como me decían así directamente. Yo quería que alguien me dijera cómo eran las cosas. Y pues en ese tiempo ya hizo... Desde allí fue cuando me empecé a entregar porque yo dije, ya I'm tired. Basta. Dijiste basta. Ya. Ok. Y ahora una pregunta. ¿Por qué te daba por ser alegre cuando sentiste al Señor? Porque es la alegría que yo conozco de ti. ¿Por qué te daba ser alegre en el bailarle al Señor? Compartir la alegría con los hermanos, con los jóvenes en especial por llevarlos. Pues en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, siempre hemos sido la casa donde venían los hermanos de mi papá cuando habían problemas. Él siempre ha sido corazón grande. Desde que yo acuerdo, él siempre ha ayudado a las personas. Sí. Y mi mamá es la mayor en su casa, yo siempre había visto cuando ella cuidaba a sus hermanos pues en nosotros también en la casa que algo pasaba y pues era de siempre unirnos a ayudarnos unos a los otros. Y más cuando uno conoce a Dios, tú dices, lo siento y quiero que todo el mundo sienta lo mismo que yo. Sí. Y yo decía, lo van a ver en mi sonrisa, en cómo le bailo, aunque me miren que estás porque loca. porque de principio les daba risa a todos los soldados porque decían, mira cómo baila, es que yo tenía modos pues de diferentes a los bailes de que ellos estaban acostumbrados a ver, y especialmente viniendo de una joven. Yo tenía 17 años cuando empecé a ir. 17 años. Ya. Wow, joven. Sí, yo lo recuerdo a ti y a Jorgito jóvenes. Ya, y eso es lo que traigo en la mente. Y te miré en todos los retiros, Rocío. Oh, ya, cuando yo fui en septiembre y en octubre llevé a mis papás. Yo siempre le digo a mi papá, yo les enseñé a ser padres. Porque los hice batallar, los hice enojar, llorar. Le dije, les saqué canas verdes, como dicen. Pero no me pregunto por qué, pero Dios me escogió de casa de 5 a abrir esa, como dicen, esa puerta. Esa puerta. Yeah. Y yo antes siempre les digo a mis papás y a mucha gente que cuando doy testimonio, yo antes, cuando estaba creciendo, yo siempre, hemos ido a muchos funerales. Y yo les decía, cuando yo me muera, yo quiero que la gente se recuerde de mí porque ellos se acuerdan de algo que aprendieron de mí. Amén. No que, oh, Rocío hizo esto o el otro. No, ¿cómo te impacté? Ok. En tu vida ya. Muy bien, muy bien. Órale, Rocío, a todo dar. Y a los cuántos años dejaste de ir al retiro?
Porque no sé si ya me adelanté a la pregunta. No, ¿Dejaste algo afuera sobre tus idas todo el tiempo? Yo te recuerdo en todos los retiros. nosotros una vez llevamos un equipo de fútbol de mi hermano, todos los soccer players. Ok, sí me Todo, acuerdo. y una vez me tocó retiros donde lluvias, tormentas. Una vez estaba el sol y la siguiente mañana estaba nevando. Sí, la recuerdo esa experiencia. Muchas bonitas avanzadas que construíamos desde abajo. Ya, Los baños. ya. Te tocó ir a los baños, Ya. ¿cómo se dice? Baños, no normales, sino hacía Pues yo les digo que de rancho, porque de rancho. en el monte íbamos y cada quien su hoyo. Su pala, su pala. Ya nos tocó Ya, me tocó pues verlo desde donde empezó y le agradezco a Dios porque yo soy así, me gusta ver desde cero. sí. De los retiros, ¿tienes algún retiro aparte del que acabas de mencionar que te haga impactado más o te haga motivado más para seguir? Pues yo siempre digo que no todos los retiros son iguales, cada uno tiene uno diferente, pero el que ahorita más me llega porque me acuerdo ahorita que estamos platicando de uno de los jugadores de fútbol, recientemente falleció. Oh, Pero me acuerdo de ese retiro de que estaba el sol de primero y al siguiente día nevó. Y le digo a mi papá, me dio gusto pues porque yo a ellos me vieron como una hermana mayor. Y había veces que cuando mis papás iban a los retiros, yo era la única que trabajaba de mis hermanos en ese tiempo, porque mi hermano todavía iba a la prepa. Y yo a veces me quedaba sin dinero por darle a sus amigos de comer. ok. Y esa vez cuando yo les dije, hey, tienen que ir al siguiente retiro. Y ese es el que mucho me llega, porque Ok. los he visto a todos ellos crecer, ahora ya tienen familias. Amén. Y los miro ahora en el caminar que están, Ya. ya. Y cuéntame cómo te ha ido, cómo te fue en ese transcurso de vivir los retiros, de tu vida irse transformando a ser una mejor persona, de que te saliste del grupo de jóvenes, comenzaste a dedicarle tiempo a Dios. ¿Cómo fue tu vida en esa transacción? ¿Cómo se dice en español? Transición. Fue diferente porque perdí muchas amistades, pero también miré muchas cosas bonitas porque, como les mencioné antes, mucha gente tiene la opción de no juntarse ya con pandillas o así, con amistades. Aunque yo dejé muchas amistades, pero tengo familiares que son mi sangre. Sí. Y pues uno no los deja de querer. Sí. Pero he visto muchos cambios en mis amigos. Ellos empezaron a ir a las iglesias sin que yo les dijera, hey, he llevado a amigos y amistades también a los retiros. Y es diferente. Hay muchas subidas y muchas caídas. Sí. Altas y bajas. Ya. Órale, ok, Rocío. Está bueno, está bueno. Recuerdo que eras bien carismática, Rocío. Sí, ¿sabes? Ya siempre. Ya, yo no te recuerdo. No tuvimos la dicha de convivir mucho, ¿verdad? Pero el simple hecho de mirarte, de ser bien carismática, de compartir tus alegrías con los demás, son las memorias que yo tengo de ti, ¿verdad? Y es lo que yo recuerdo. Pues... Sí, sabes, ¿verdad? Sí me expliqué bien. Tu primer amor. First love. Ya, como decir del Señor, pues fue. Sí. Okay. Dios. Cuando yo llegué del retiro, yo estaba escuchando alabanzas y una memoria muy pintada que tengo. Estaba en mi cuarto escuchando alabanzas y llega mi papá y me dice, apaga esas chingaderas. And I'm like, papá, ¿qué tiene? Es música de Dios. Y dice, eso es peor que corridos. Y en ese momento dije, esta casa es un infierno. De aquí ya no soy. Y empecé a mirar pues que cuando yo llegué del retiro yo miraba que mis papás me tenían miedo a mí.
Y yo dije, pues, ¿qué les hice? Órale. Pero mi papá me preguntaba muchas preguntas, empezó a pasar el tiempo y me decía, ¿qué te hicieron? Curioso. ¿Te tocaron? Ah, dime, yo voy. No, like... ¿Qué le Y dijiste? pues, Sí, me tocaron, ¿no? sí, no, Pero el like, Señor. pero yo le quería platicar y pues uno en ese momento no sabe ni cómo explicar lo que uno está sintiendo. Ya. Y yo decía, yo los he dañado. Le Reconociste dije, tus faltas. sí. Le dije, no he sido perfecta hermana, no he sido perfecta hija. Ah, la primera vez que yo me enseñé a pedir perdón fue a mis hermanos y a mi papá. Los junté y me les arrodillé. Wow. Y les dije porque Y tenías 17 años. ya. Wow. Qué bendición. Sí, es que me impacta. No, eso. sí, 17 y fue cuando yo dije, en esta casa tiene que haber un cambio. Le dije a mamá, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto y íbamos, pero mi papá en ese tiempo, pues yo creo que miraba cambios en mí donde él se asustaba. Sí. Y pues una vez yo estaba escuchando una alabanza y le dije, Mom, mi mamá nos dijo que fuéramos a la iglesia y no sé por qué, nomás nos tocó a ella, creo, y a mí. Y fuimos y tocaron pues una alabanza que yo estaba escuchando. Ok. Y yo creo en ese momento ya ha de haber pensado, pues esta no se cambió de religión. Porque era lo que les preocupaba pues a ellos. Como que, si fueran muy católicos, ¿verdad? que ellos querían que creyeran en lo mismo. Es lo mismo, sí, sí. Ya, se Y entiende. desde entonces pues ellos empezaron a mirar cosas que le agradezco a Dios porque yo no sé cómo ni qué vieron en mí, pero yo me acuerdo que yo le decía a mi hermano, hey, vamos al retiro. Y él decía, no, si Dios me da la dicha, Él me va a decir. Y un día llegó de un juego de fútbol porque le gusta el fútbol. Y me dice, hey, miré, Rocío, y creo que sí te voy a agarrar la palabra, dice, Órale. porque en el cielo miré una cruz y yo dije, hey, mi hermana no es tan rica para mandar aviones. Amén. Le dije, rica de corazón, porque le dije, le pedí a Dios Amén. que me ayudara con mis papás porque mirábamos pues muchas cosas que estaban fallando en la casa, que no voy a tocar mucho porque es cosas de ellos, pero Sí. que como hembra de haber crecido mirando muchas cosas, yo sentí en un momento que mi papá me había fallado. Ok. Y yo quería, sorry, No, está bien, échale. pero yo quería pues aprender a perdonar. Porque no sabía cómo, no entendía cómo, yo nunca en mi casa me habían enseñado a pedir perdón ni a decir, hey, yo estoy mal, sino que uno empieza a decir, hey, esto no está bien, yo también la riego, yo también Sí. necesito decirle a alguien, hey, Ani, necesito que me perdones. Ya. Y yo pasé muchas cosas de chiquita que no me acordaba, pero cuando fui al retiro me acordé. Y yo dije, hey, esto sí me pasó. Y fueron cosas difíciles que en un momento, llegó su momento y les tuve que avisarles a mis papás porque yo no quería que mis hermanos pasaran por cosas que yo pasé. Sí. Yo siempre les he dicho a mis hermanos, quiero que aprendan de mí, no que sean iguales. Ok. Y empezó ahí, pues. Ok, es todo. ¿Y qué sentías, Rocío? Cuando conoces tu primer amor, quieres compartirles a tus hermanos un cambio diferente. Mostrarles un Yo Rocío quería diferente. agarrarlos y sacudirlos. Pero ¿qué sentías dentro de tu ser? ¿Qué sentías? Felicidad, sentía, por primera vez en mi vida, le puedo ser honesta, que nunca había sentido amor hasta los 17 años, porque yo siento que desde los 3 a los 17 años sentí coraje. Aunque uno va creciendo y tiene abrazos de papás, mamás, pero yo no sabía cómo recibirlos. Ya.
Y cuando conocí a mi padre, antes me da tristeza porque yo decía, damn, like, el primer abrazo que yo sentí fue de una persona que no era mi sangre, Okay. que era Frankie. Yeah. Pero ahora entiendo que Ok. era porque, como dice, abrí mi corazón en Sí. ese momento. Yeah. Sí, porque es bonito la hermandad de sangre. Ya, Ya, porque te comparto que yo también con mi hermano tenemos una relación ahora de soldados. Anteriormente de hermanos de sangre no nos llevábamos. Aquí estamos aprendiendo, Rosa. ya, Estamos aprendiendo. ya, y yo siempre le dije, empecé a perdonar a los 5 años de ir al retiro. Wow, gloria a Dios. Aprendí, y lo que yo le pedía a Dios, le dije, no te pido nada más, pero enséñame cómo perdonar a alguien. Sí, de corazón. Sí. Oh, wow, de maravilla. Like, no nada más de decirlo, sino de sentir que en verdad perdono a esta persona. Okay. Entonces tú fuiste las que también trabajamos en el ministerio, Ya. ¿verdad? Estás casi desde los inicios, Creo que nosotros fuimos los que empezamos el youth group. ustedes. Porque empezamos con Luis en ese tiempo cuando yo fui en el 2010, éramos Sí, chiquillos. sí, ya, porque eso pasó, Ese ya. retiro la mayoría eran jóvenes. Porque me acuerdo de Martín, a uno que le decíamos Cantinflas, José, eran muchos que escribimos Oh, juntos. sí, ya no me acuerdo. Eran muchos. Es que todavía soy amigos. Todavía nos texteamos. Hey, ¿te acuerdas del retiro? Hey, cuando estábamos. Wow. Ya, Sí, porque yo me acuerdo que antes Luis me invitaba a hablar con ustedes, ¿te acuerdas? ya. ¿Qué les decía? No sé. No, ¿verdad? ya. Pero ahí, Luis me invitaba a hablar con ustedes y yo le recuerdo las palabras de Luis que un día ustedes iban a ser coordinadores. Ya. Eran las palabras sabias de Que Luis. nos estaba preparando, decía. Ya, y es lo que se extraña, porque el ambiente que se hacía cuando se danza de corazón, ¿verdad? Que animas. Nosotros mismos Ujú. somos unas personas donde no tan fácil nos doblegamos, no tan fácil abrimos nuestro corazón porque ya estamos más viejos. En aquel tiempo no estaba tan viejo, ¿verdad? Todavía no estoy tan viejo. Pero lo que quiero decir, Rocío, que mirar a los jóvenes comenzaron a danzar entre varón y varón, para que Ya. un canijo como yo, bailar con un varón, estaba bien cañón. Y yo creo porque yo soy del 93. Y cuando estaba creciendo no se miraba eso. So, cuando nosotros empezamos a bailar así en círculo y eran puros jóvenes, yo me reía porque yo decía, si ellos mismos se hubieran visto en ese tiempo, no se creían que estaban bailando porque yo decía, según eran de los más fregones, y no, si uno en tiempos atrás creyera que eso iba a pasar, no. No iba a pasar. Yeah. Ya es una chulada. Y te digo que dejó de... Buscamos la forma de cómo volver a hacer eso nosotros. Yeah. Pero, Rocío, te soy honesto, su sonrisa de ustedes y su baile comenzó a hacer falta. Se comenzó a extrañar, se comenzó a... ¿Qué pasó? Ya, porque creo mi hermano dejó de ir primero. Y después ya yo seguí yendo. Y cuando él se casó y tuvo a sus niños, es cuando él empezó a ir y yo me quedaba para ayudarle con sus kids, con sus hijos. Y después, creo un poquito antes, yo conocí a un muchacho que ahora estoy con él, Josué. Y cuando yo a él lo empecé a conocer, yo le platicaba, pues, hey, yo me voy a ir al retiro. He's like, yeah, vete, I don't care. Okay. Entonces empecé a irme, pero empezaron a pasar muchas cosas en mí que yo todavía buscaba perdonar, pues, más que nada. Y yo decía, necesito, hasta él mismo me decía, tú tienes que perdonar a tu papá antes de que nosotros seamos novios. Okay. Y era lo que yo buscaba. Yo iba al retiro, pero yo dije, Dios un día me va a dar la dicha de ayudarme
Y le digo a Josué siempre, like, gracias porque Dios trabajó en él, aunque él todavía no había ido al retiro en ese O tiempo. no sabía que Dios estaba trabajando a través de él. Sí, él me ayudó mucho a perdonar a mi papá más que nada y a entender muchas cosas que mi mamá me decía, que en ese tiempo yo pensaba que mi mamá y yo siempre clash, ¿cómo se dice? Como Chocaban. chocábamos. Y yo dije, es que somos las dos tercas, pero no, empecé a entender muchas cosas ah, que mi mamá me decía. Ok. Y después yo dejé de ir, estaba en un trabajo donde trabajaba para un millonario y me empezaron a pasar cosas donde su esposa me decía como que no eres mexicana, tienes que limpiar y yo soy masajista terapéutica. Ok. So, me empezó a dar coraje otra vez y yo decía, pues esto no es de Dios. Empecé a sentir que me estaban juzgando por que era mexicana. Pues de papás mexicanos, Sí. mis raíces son mexicanos y donde más me empezó a doler fue cuando ellos me decían, pues, que no necesitas el dinero. Allí empezó a cambiar, empecé a caer porque yo sentía que no era, ¿cómo se dice? Like, enough. Ok. Que no era suficiente. Ya. Y Ok. allí empecé a caer un poco, dejé de ir más a los retiros. I think que duré como unos 2 años sin ir. Y me salí de ese trabajo, empecé en un hospital, me tocó ICU. Órale. So empecé a ver a pacientes y yo creo ahí empezó a trabajar conmigo el Señor otra vez porque miraba a muchos inmigrantes, a personas que un día antes de fallecer yo era la última persona que miraban y las cosas que mi padre los mensajes pues que me daba, ¿cómo se dice? Like, through the person, A través de a la través de persona. la persona, ajá, pues me empezaba a sentir como, ok, Dios está conmigo, yo soy la que me estoy soltando. Ok. So empecé otra vez a agarrar y regresé, se me hace que en el 2018, por ahí, Ok. ya regresé y me tocó la derrota. La derrota. ¿Y cómo te fue en la derrota? Oh, una chulada. Sí, una cosa hermosa. Ya, Ok, ok. Está bueno. ya.